Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas. Muchos años después, al escribir la novela sobre su vida, confesó que siempre había querido ser escritor. Ya desde pequeño se le daba muy bien esa extraña habilidad para contar historias. Y las cosas que contaba eran tan tremendas que los adultos las creían mentiras, aun cuando quien fuera después, el doctor Juvenal, en una de sus historias afirmara que la mentira en los niños era señal de talento. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor, quería ser escritor, tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Pero ya años antes, cuando apenas deletreaba y confundía el sonido de las consonantes, un tío político había lanzado la terrible profecía al verlo afanado a un viejo y manoseado manuscrito de las 1001 noches. Carajo, este niño va a ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa, nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. En un lugar de la Mancha de Monterrey, años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá de ellos. Una buena parte del éxito de sus cuentos y novelas las debe a su familia, a las 1001 vivencias que atesoraron en su tránsito por esta tierra, algo que su madre revelara al afirmar que el Gabo no tenía tanta imaginación como memoria para recordar las historias que le contaban sus amigos y familiares. En la novela autobiográfica Vivir para contarla, el autor parece hacer un guiño cómplice a su madre, al revelar que sus padres eran tan buenos narradores y se apasionaban tanto con las historias de sus amores que él no pudo distinguir los límites entre la vida y la poesía. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Hay un pueblo en el corazón de América que es la América misma, el pueblo mestizo que se inventó García Márquez, Macondo. Y Macondo es el centro de todas las tramas que se urden en sus historias, desde la hojarasca a 100 años de soledad. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal, Macondo. Lo había usado ya en 3 libros como nombre de un pueblo imaginario. Cuando me enteré en una enciclopedia... Si bien no es un recurso nada novedoso, ya con anterioridad, Faulkner, Rulfo y Onetti se habían inventado sus propios pueblitos. El Gabo juega con la realidad. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla, es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero, y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Macondo era el nombre de una finca bananera que vislumbró desde la ventanilla del tren en un viaje con su abuelo Nicolás Márquez en los remotos años de su infancia y que le servirá para disfrazar su Aracataca, el pueblito donde vivió sus primeros años. Curiosa simbiosis de realidad y magia. ¿Y si el gallo no gana? ¿Y si no te ganas la famosa comisión del 20%? Esa es nomás para el que gana. ¿Y si pierde? ¿Ya pensaste qué hacemos si el gallo pierde? Haría sus primeras armas en el periodismo, tal como lo hicieron Hemingway, Carpentier, Mark Twain, Vargas Llosa. Una auténtica escuela donde se forja y pule el talento del escritor. El Universal de Cartagena tiene las primicias de sus colaboraciones. Posteriormente, El Heraldo, cuando integra el grupo de Barranquilla y cuenta con sección propia La Jirafa.
pero es en El Espectador de Bogotá donde publica sus primeros cuentos. Uno de ellos, Relatos de un náufrago, estuvo a punto de costarle el pellejo. Yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Y mientras tanto, dime qué vamos a comer. Dime. Anda, responde. No te quedes ahí pasmado. Dime, para algo eres mi marido. Dime qué vamos a comer. Dime. Mierda. A Gabriel José de la Concordia siempre le llamaron la atención los nombres de su familia. De ahí resulta la extraña creencia de que los personajes de las historias que cuenta no andarán firmes sobre los pies hasta no tener un nombre que los identifique. Señorita Escolástica. Señorita Escolástica. Hágame el favor de dejarme solo un momento con la señorita. Tengo algo importante que decirle. Pero no solo el nombre de sus familiares le sirve de incentivo en sus fabulaciones, también algo de sus vidas. El abuelo Nicolás Marque es el prototipo que sirve para delinear dos personajes protagónicos de 100 años de soledad. El patriarca de los Buendía, Arcadio, y su hijo, el coronel Aureliano, con quien arranca la trama de la novela que perderá todas las guerras. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. El romance accidentado de sus padres le proporciona material necesario para escribir El amor en los tiempos del cólera, donde desfila una extensa galería de familiares y amigos. Entonces no le diré nada. Pero le advierto que será responsable de lo que suceda. 100 años de soledad es la gran novela, de esas obras que surgen en soledad cada 100 años. Al escribirla, García Márquez soñaba estar inventando la literatura, inventándose una liturgia para un pueblo, Macondo. Es el éxodo de un ejército de hombres sencillos a través de la selva por un empeño fundacional. Macondo nace entonces de ese ímpetu y es el principio de la vida, donde las cosas son tan nuevas que para nombrarlas había que señalarlas. Yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Un día llega Melquíades a la cabeza de la gitanería, y con él llegan las últimas invenciones de la ciencia que acaban por torcer el juicio al patriarca de los Buendías. Y es precisamente Melquíades el primero en morir en Macondo, y con su muerte comienza el ciclo de la vida. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo,
como 100 años de soledad, como si fuera 100 años. Es decir, como si fuera 100 años de soledad. Yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Muchas veces fueron despertados por el tráfago de los muertos. Oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación para preservar la estirpe, y a José Arcadio Buendía buscando la verdad quimérica de los grandes inventos, y a Fernanda rezando, y al coronel Aureliano Buendía. José Arcadio despierta una mañana con la seguridad de que el tiempo se ha detenido, que sigue siendo lunes a pesar de todo, un lunes eterno. De repente descubrimos que hemos estado leyendo los pergaminos de Melquíades el Gitano, el adelantado, que ha desentrañado la historia de la estirpe de los Buendía mucho antes de que ocurran los hechos que narran. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano... La profecía es terrible. El primero de la estirpe está atado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. La predicción se cumple y con ella la destrucción de Macondo. Arrasada por el huracán, desaparece en un remolino de viento y polvo.